doctor Tapia me avisa cuando ya estoy 2 minutos para terminar, ¿ya? En el poco tiempo que tenemos, que esperemos que sea muy sustancioso, vamos a tratar de presentar algunos puntos solamente en relación al tema, teniendo en consideración que este es el inicio, entiendo yo, de un ciclo de conferencias que deberán ir poco a poco convocándose para ir evaluando cómo viene siendo aplicado, interpretado y aplicado este instrumento jurídico, ¿no? Bien, yo solamente quería mencionar algunos puntos en relación, decirles pues que la ley 31.307 que va a dotarnos de un código procesal constitucional tiene apenas muy poco tiempo de vida porque fue publicado el 23 de julio de 2021 y a la fecha cuenta con 3 demandas de inconstitucionalidad. Es un caso raro, no es usual que eso ocurra en nuestro país, 2 de las cuales se acumularon y ya sabemos que la del Colegio de Abogados de la Libertad con la del Poder Ejecutivo lamentablemente ha sido desestimada y estamos a la espera de lo que se diga respecto de nuestra demanda de inconstitucionalidad que se presentó el 20 de agosto del 2021 por parte del Poder Judicial. Esa sería la carta que nos quedaría todavía para establecer los temas de inconstitucionalidad de este cuerpo normativo, sin perjuicio de que sean los propios jueces del Poder Judicial los que, aplicando el artículo 138 de la Constitución, puedan interpretar y aplicar este texto normativo de conformidad con la Constitución y con los convenios de derechos humanos sobre la materia, ¿no? O sea, esa es una potestad que no está cerrada y por lo tanto nosotros también tenemos esa gran potestad para poder hacerlo, ¿no? Entonces ya ustedes saben que toda aquella controversia que se suscitó al inicio sobre si era necesario un nuevo código procesal constitucional, creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos presentes de que no era necesario, porque en realidad bastaba con una modificatoria de algunas disposiciones de este texto normativo, pero no dar uno nuevo que en el fondo repite gran cantidad de artículos de manera casi textual, y lo que ha agregado en algunos aspectos es positivo y en otros es negativo, pero en un menor porcentaje. Lo que sí decir que lamentablemente el estado de la cuestión a la dación de este nuevo instrumento legal tenía un balance negativo para el Poder Judicial y creo que también para el Tribunal Constitucional. O sea, ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional pueden alejarse de las críticas del gran retardo en la tramitación de este tipo de procesos que merece una tutela urgente. Por algo son procesos sumarísimos de tutela urgente de los derechos fundamentales o de cuando se trata de protección de la supremacía de la Constitución, también darle el trámite célere que se merece. Ahondar ahora cuáles son las causas y por qué ocurre esto, en realidad no es motivo para hacerlo, simplemente decir que este es un problema estructural que viene atravesando el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El tiempo que duran los procesos es increíblemente largo. Siempre critico la famosa sentencia que dio el propio Tribunal Constitucional sobre el retardo en la tramitación de los procesos de habeas corpus, a tal punto si se cuestionaba de que si eso era posible o no. Ustedes recuerden que inclusive se han dado 2 precedentes vinculantes para tratar de hacer que los casos que lleguen al Tribunal Constitucional sea el menor número de casos, casi como un certiorari de los Estados Unidos, para evitar que llegaran cantidad de casos, y creo que cuando dictaron el precedente sobre la sentencia interlocutoria denegatoria, trataron de hacer que esta situación pudiera definirse de una manera que ellos pudieran conocer el menor número de casos, ¿no? Entonces, la problemática está planteada en cuanto al retardo en la tramitación de procesos y se ahonda aún más con el Código Procesal Penal y con lo que ha manifestado el doctor Díaz Vallejos, ¿no?, sobre el rechazo liminar de las demandas. Es evidente que eso va a traer un retardo aún mucho mayor respecto de la tramitación de estos procesos, ¿no? Ahora,
el problema del retardo no solamente se da en la jurisdicción constitucional, también se da en la ordinaria por factores que todos conocemos, la gran cantidad de demandas, de denuncias, de peticiones que se formulan, la gran litigiosidad, números de órganos jurisdiccionales que no han crecido, que han seguido casi en el mismo número que estaban antes, etcétera, etcétera. Y también la litigiosidad de nuestra población que hace que no se sientan conformes con lo que resuelven los jueces ordinarios, sino que inmediatamente ante una decisión de un juez ordinario, al día siguiente tenemos un proceso constitucional. O sea, yo cuando estaba en el sistema anticorrupción decía, pero qué raro, a nosotros no nos demandan mucho, ¿no? Nos demandaban muy poco, pero ahora que estoy en la Corte Suprema veo pues que la Corte Suprema dicta, una sala penal dicta una resolución y al día siguiente o a los 2 días ya nos están emplazando con una demanda de habeas corpus, ¿no? O sea, no hay de parte del ciudadano nuestro como que acata las decisiones del Poder Judicial, sino que se sienten totalmente inconformes y eso no se advierte solamente en el ámbito interno, lo advertimos también en el ámbito internacional, a tal punto que Perú es uno de los que tiene el mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ha recibido un gran número de condenas por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Y a veces también no es que recurran porque realmente deben recurrir, sino que a veces también se hace un abuso de los procesos constitucionales que esperemos que con las reglas de competencia del habeas corpus más o menos esto tienda a acabar, ¿no? En una conferencia anterior yo decía, y un caso que lo puedo comentar, que a una fiscal del sistema anticorrupción, en específico a la doctora Fanny Quispe, un conocido estudio que éticamente se hace aparecer como uno de los estudios más éticos del Perú. No quiero hablar más, ¿no? Pero porque lamentablemente nosotros no tenemos una libertad de expresión tan amplia, pero entre comillas un estudio muy ético le interpuso 8 habeas corpus en diferentes lugares del país. Entonces, claro, ¿eso con qué quieren hacer con eso? Desanimar al juez, desanimar al fiscal para que siga investigando, el juez siga juzgando, porque quieren que constantemente esté contestando unas demandas que a veces no tienen ni sentido, ¿no? Y claro, al final puede ligar, ¿no? Ustedes saben que se presenta en cualquier lugar, no hay una prohibición expresa, se presentaba y por lo tanto, donde podían obtener un fallo favorable, pues lo utilizaban. Y llegaban al Tribunal Constitucional y lamentablemente en muchos casos han logrado fallos que han sido favorables, ¿no? Entonces, creo que el panorama de la jurisdicción constitucional en nuestro país no es auspicioso. Tener un código procesal constitucional como el que vamos a tener ahora es aún peor. La única esperanza es de que nosotros los jueces demos una respuesta diferente, ¿no? Y yo creo que realmente haber postergado la especialización en el Poder Judicial para que sea el Consejo Ejecutivo el que en su momento remita de acuerdo al presupuesto las plazas que estaban pendientes, también es un riesgo para nosotros, ¿no? Porque nosotros los jueces somos jueces ordinarios que estamos viendo nuestros casos civiles, penales, laborales, de familia, en un gran número, con todas sus incidencias y sus problemas, y a ello agregarle procesos constitucionales y cambiar el chip de juez ordinario para pasar a ser en unos momentos, por una ficción, jueces constitucionales, a mí me parece que es un engaño. Muchas veces nos estamos engañando, es lo mismo que pasa con el sistema de control disciplinario, en algunos lugares hasta desempeñan tareas de control, van rotando, entonces no somos ni una cosa ni la otra cosa. Yo creo que cada juez hace su función y lo que debe ser es que exista la especialización en el Poder Judicial, que se haga un esfuerzo porque la materia se lo merece. Esta es una materia importantísima y necesitamos de jueces especializados en materia constitucional, especializados y exclusivos en materia constitucional. Ahora, en cuanto al proceso de habeas corpus, en relación al tema que nos ocupa, yo les estaba manifestando
que no vemos mayores reformas, salvo la que me parece que ha sido positiva, que es la de la competencia de los jueces del Poder Judicial. Esperemos que con esta competencia de los jueces nosotros podamos ya ver que no existan demandas de habeas corpus por lugares inaccesibles, ¿no? De manera paralela, y que nosotros los jueces o los fiscales tengamos que estar dando respuesta. No obstante que ahora se está luchando por el tema de la defensa de los derechos de los magistrados, los cuales no van a ser notificados con las demandas y no van a ser los procuradores. De ahí que fíjense ustedes que en la demanda que ha presentado el Poder Judicial se hace mención, y para mí ha sido realmente una sorpresa encontrar este dato, ¿no? Estaba conversando con el doctor Tapia hace poco y yo le decía pues que el mayor número de demandas eran de los amparos, pero me encuentro que en la demanda de inconstitucionalidad que se presenta, resulta que del mes de enero al 23 de julio del 2021 se habían admitido 294 demandas de amparo y 919 demandas de habeas corpus, o sea, eran como 3 veces más su número. Cumplimiento eran 6, habeas data eran 7 y acción popular eran 3. Luego también vi, y ese es el sustento de la demanda de inconstitucionalidad, que la resolución que declara improcedente eran amparos 670 y habeas corpus 1056. Entonces, como que ha habido una inversión de la carga procesal. No entiendo si estaré equivocado o es correcto, ya en el momento en que estaremos conversando lo veremos. De acuerdo a esta demanda, aparentemente los habeas corpus resultarían ser como 3 veces más la cantidad de procesos en relación a los amparos. Y siempre hemos tenido las estadísticas del Tribunal Constitucional en el sentido de que los amparos son casi el triple de lo que se presentan los habeas corpus. Bueno, si es así, en realidad se necesita muchísima más capacitación en este tema, ¿no? Entonces, a ver, un momentito, por favor. Bien, entonces miren, en cuanto a los temas que yo quería ver en esta tarde, específicamente, sé que no podemos verlo todo, era el relacionado a lo que es la problemática del habeas corpus contra resoluciones judiciales. Disculpen, había apagado mi cámara. Era la problemática del habeas corpus contra resoluciones judiciales, porque sé que dentro de este rubro la mayor cantidad es habeas corpus contra resoluciones judiciales. Ya sabemos que, al igual, esta es una redacción idéntica a la del Código Procesal Constitucional anterior, no hay problema, la forma en que se ha regulado el amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales, que antes estaba en el artículo 4, ahora está en el artículo 9, es la misma, es igualita. Y te dice, y yo pensé que esa sí era una norma que debiera cambiarse, ¿no? Esa sí necesitaba tener cambios, pero no lo ha tenido en ningún aspecto. Y en cuanto al habeas corpus, porque lo otro lo verá Samuel, el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Entonces, el tema de la resolución judicial firme ha sido algo que siempre nosotros hemos tenido en consideración, ¿no? Bueno, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido pues totalmente uniforme en el sentido de que se entiende por resolución firme aquella contra la cual no cabe ningún otro recurso que te hayan concedido. Exacto, o sea, tienes que agotar totalmente la vía recursiva para poder pasar
a la jurisdicción constitucional, ¿no? Entonces, fíjense, el Tribunal Constitucional ha inventado una excepción a la regla de la firmeza de la resolución, que es la firmeza sobrevenida, ¿no es cierto? Esta firmeza sobrevenida recién toma interés con el caso de Nadine Heredia, con el caso de Keiko Fujimori, pero en realidad esto ya se vio desde el año 2005, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ser demandados por el caso de Margarita Toledo. En el caso de Margarita Toledo, ella interpone su habeas corpus sin que el auto de apelación al mandato de arresto domiciliario quedara firme. Entonces, claro, el juez superior, la sala superior le dice, mira, tu resolución no es firme y por lo tanto es improcedente tu demanda. Debe haber sido un rechazo liminar en ese sentido, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional dijo que sí iba a conocer el caso porque cuando les llega el proceso a ellos, el 27 de abril del 2005, en la secuela del proceso penal, la tercera sala penal especial que yo presidía se pronunció en última instancia confirmando la medida cautelar impugnada, otorgando con ello carácter de firmeza y definitividad, ¿no? Entonces conoció el famoso proceso de Margarita Toledo, que ustedes recordarán, lo declararon fundado, y claro, no dispusieron la libertad, sino dispusieron que se dicte un nuevo auto apertorio, y el juez que lo dictó mantuvo el mandato de detención, ¿no? Y ese fue el mandato de arresto domiciliario y esa fue la historia, ¿no? Pero cuando pasa el caso de Nadine Heredia, también ella y su esposo habían interpuesto sus habeas corpus en distintos lugares y claro, y llegó al Tribunal Constitucional cuando todavía no se había resuelto. Pero en el camino se va a resolver el caso, ¿no es cierto? El caso de la jurisdicción ordinaria, porque la firmeza de la resolución te exige de que tú recurras al habeas corpus cuando está totalmente resuelto el caso. Y aquí también dijo el tribunal que tenía dos alternativas, porque le llega la respuesta, ¿no? Cuando ellos ya estaban en el Tribunal Constitucional. Le dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar la demanda, dado el tiempo de interponerse, e incluso cuando se expidieron las resoluciones que la desestimaron en las instancias precedentes, incurría en una causal de improcedencia, o valoramos el fondo de la cuestión planteada, dado que dicha causal ha desaparecido de modo sobrevenido. Y es la primera vez que vamos a escuchar la famosa firmeza sobrevenida del Tribunal Constitucional, y con base en el principio pro actione es que deciden resolver, y ya saben cuál fue la respuesta, la libertad de los esposos Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Y esto mismo se repitió en el caso de Keiko Fujimori. También ella, cuando interpone su habeas corpus y llega en RAJ al Tribunal Constitucional, todavía no se había resuelto el tema por parte del Poder Judicial. Estamos hablando en ambos casos de casaciones, ¿ah? En el caso de Margarita Toledo, como era el Código de Procedimientos Penales, no hablamos de casaciones. Con el Código Procesal Penal sí lo hablamos de este tipo de recurso extraordinario. Entonces dice, bueno, en este momento, dice el Tribunal Constitucional, nos acabamos de enterar que la Corte Suprema ha resuelto el caso de Keiko Fujimori y también habría ingresado a la excepción de la regla de la firmeza de la resolución como firmeza sobrevenida y conoce el caso, ¿ya? Pero a ustedes, jueces constitucionales, quiero decirles que hacen como una especie de diferencia con los casos que van a venir después, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Nadine Heredia y en el caso de Keiko Fujimori fue una apelación al mandato de prisión preventiva. Pero en el caso del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, a él también tenía el mismo problema, que cuando él presenta un amparo y llega en RAC, todavía le dice la sala, mira, tú no puedes venir porque tú debiste interponer una casación.
y la casación tenías que haberla agotado para poder llegar. ¿Y por qué les hago mención de este caso? Porque yo he leído una resolución de ustedes de la Sala Constitucional donde dicen que si la persona debe agotar la vía recurriendo a una casación en la vía contenciosa administrativa. En este caso, el alcalde interpone una casación excepcional en el ámbito penal y se plantea el Tribunal Constitucional que si es necesario o no que agote la casación, ¿no? Que haya el resultado de la Corte Suprema para poder resolver el caso. Y el Tribunal Constitucional dice que no es necesario porque una casación excepcional es una cuestión discrecional de la Corte Suprema. Y como discrecional, entonces no es un recurso ordinario, sino es un recurso extraordinario y por lo tanto hay que conocer el caso, ¿ya? Sin embargo, miren ustedes, posteriormente se va a presentar el caso de una persona que ustedes conocen mucho, seguramente, Alexander González Orbegoso. Esta persona también llega en RAC al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en esta oportunidad dicta una sentencia interlocutoria denegatoria y le dice lo siguiente: tú interpusiste una casación excepcional. Si bien es cierto, la casación excepcional no es necesario que la agotes para que adquiera firmeza la resolución, sin embargo, como tú has recurrido al Poder Judicial, tienes que concluir con ese tema. O sea que si tú acudes al Poder Judicial en casación, termina ese tema para que tú puedas resolver, para que yo como Tribunal Constitucional pueda resolver, ¿ya? Y finalmente, el caso más importante quizás que se tenga que ver por parte del Poder Judicial, el caso de Vladimir Cerrón Rojas, también Vladimir Cerrón tiene pendiente, no él, sino el fiscal superior de Huancayo interpone una casación excepcional, porque él está condenado por un delito de negociación incompatible. Y él interpone un habeas corpus. Recuerdan que fue todo un escándalo, que un juez de Huancavelica le dijo que sí, bueno, la sala le dijo que no, y él se fue en RAC al Tribunal Constitucional, y el tribunal le ha dictado una sentencia interlocutoria denegatoria, y le dice: en el sistema de consulta de expedientes de la Corte Suprema de Justicia, revisado hoy a las 8:15 de la mañana, estamos hablando del 22 de julio del 2021, aparece registrada la casación número tal, representada por el Ministerio Público. Por lo tanto, si tú acudiste a la casación excepcional, espera la respuesta que te dé el Poder Judicial, ¿ya? Entonces, miren, así estoy corriendo por las razones de tiempo. Este es un tema muy importante que hay que manejar porque es una excepción a la regla de la firmeza de la resolución, la firmeza sobrevenida. Y otro tema que a mí me gustaría que se incorporara y que una vez solamente la dio el Tribunal Constitucional fue el caso de hacer una excepción a la regla de la firmeza de la resolución cuando hay retardo en la resolución de los procesos, y para lo cual el sustento que se dio fue el artículo 46, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, en cualquier momento podemos tomar ese tema, o de repente en un taller cerrado para nosotros los jueces, vamos a hablar de muchas cosas que hay relacionadas con el habeas corpus y todas sus incidencias que son necesarias de ver, ¿ya? Si tengo tiempo, pasamos a la oralidad en el proceso de habeas corpus, que he visto que el artículo 35 del Código... Susana, sí, discúlpeme, me pidió que le haga presente, sí, ya el tiempo de esta primera parte ha culminado, pero va a tener la oportunidad en lo sucesivo, no se preocupe. Ya, perfecto, lo dejamos ahí y habrán más oportunidades o en las preguntas para ver el tema de la oralidad. Me parece que la firmeza sobrevenida de la resolución es importante, las causales de improcedencia en el habeas corpus también, la tutela de derechos versus habeas corpus es otro tema muy importante, y darles a conocer quizás en el momento de las preguntas la nueva problemática que se nos ha presentado respecto de las famosas extradiciones pasivas. ¿Ya? Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted.